resolver un problema y de proponer una solución. ¿Sí? Marcos se propuso indagar sobre cómo se forma la Secretaría de Educación y tuvo que tomar decisiones en el camino, y una de esas decisiones fue, bueno, la fuente de trabajo que voy a utilizar van a ser las fuentes legislativas, porque las otras me llevarían a perderme en un periodo. Por supuesto que tienen limitaciones, ¿sí? Pero considero que cumple con el objetivo de una tesis de licenciatura, porque creo yo que Marcos no va a ser el mismo antes de haber iniciado la tesis y después de que la terminado. No solamente porque pueda o no pueda obtener el grado, sino yo creo que de alguna manera algo sucedió en su cabeza. Sus procesos mentales son diferentes. Ahora entiende por qué se tienen que hacer ciertas lecturas y cómo se deben de hacer, y de esas lecturas qué se puede organizar y cómo se pueden presentar los resultados de esa investigación. Y en ese sentido creo que se alcanzó. El ejercicio de investigación, por supuesto que es totalmente perfectible, se puede ampliar a otras fuentes, se puede plantear nuevas preguntas, pero quien lea la tesis de Marcos se va a quedar con la idea que le muestran las fuentes de que en el estado de Puebla la administración de la educación pública fue un tema de carácter político que involucró a las élites y que hizo que el grupo de poder que ha controlado este estado por mucho tiempo se interesó por mantener un control férreo sobre quienes hacían la labor educativa. Y lo hizo de tal forma que no permitió el surgimiento de una dependencia como la Secretaría de Educación Pública, sino hasta 60 años después de que se funda la Secretaría de Educación a nivel nacional. O sea, durante 60 años aproximadamente, las élites del poder político aquí en Puebla fueron capaces de resistir el embate de la política nacional y diseñaron su propio proyecto, ¿sí? Que se materializa en los centros escolares y en algunas otras obras. Sí tuvieron su proyecto, pero no era el mismo proyecto a nivel nacional. Hoy efectivamente, como en los años del porfiriato, otra vez hablamos de la descentralización educativa, ¿sí? En esta idea de que, bueno, debemos de ser los estados los que se tienen que ocupar del tema de la educación, y vamos a ver qué destino va a tener esto, ¿sí? Vamos a ver cómo se van a comportar las élites, y creo que Marcos va a tener bastante sensibilidad para percibir justamente cómo se está dando esto. De hecho, cuando él me dice, maestra, desapareció la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura para formar un Consejo de Cultura. Volvimos al pasado, ¿sí? Por el gobierno de Moreno Valle, ¿sí? Y yo le digo, efectivamente, ¿no? Algo aprendiste en la elaboración de esta tesis. A ver cómo los procesos históricos, ¿no? Finalmente no dependen de la necesidad de los pueblos, ¿sí? Dependen en buena medida de la fuerza de las élites. Y hoy vemos que la Secretaría de Cultura, que era una secretaría con una estructura propia, con un personal propio, que tenía sus problemas, no lo vamos a negar. Pero finalmente la cultura era un asunto que merecía una estructura administrativa. Hoy desaparece, se convierte en consejo. ¿Y quién lo preside? ¿Sí? Como en los tiempos del porfiriato, cuando el gobernador se ocupaba de nombrar a las personas, de decir quién se iba de permiso, quién entraba a la escuela, quién no. O sea, ¿qué estamos observando? Estas élites están más ocupadas de controlar a la educación, porque saben de los alcances que es capaz la educación, que de desarrollar la educación para el beneficio del pueblo.
Eso es otro tema que no vamos a estudiar, pero que la fuente legislativa que trabajó Marcos le permite ver de esa manera. Entonces, creo yo que el ejercicio que hizo Marcos fue bastante bueno. Debo de confesar que cuando yo acepté dirigir la tesis de Marcos, yo pensé que iba a escribir una tesis de 90 páginas, que a duras penas iba a llegar a las 90 páginas que se requieren para que sea una tesis de licenciatura. Acabó escribiendo más de 250, que yo tuve que recortar porque había muchas ideas ahí que no se conectaban, pero finalmente, con mucha constancia y con mucha consistencia, él logró reconocer un problema, plantearlo, y el resultado que hoy tenemos, por supuesto que se puede mejorar, es perfectible, y seguramente en este aprendizaje él aprenderá a hacer afirmaciones menos temerarias, o a sustentarlas con mayor información. Por supuesto que la fuente legislativa no es suficiente, pero considerando el periodo tan largo que tuvo que trabajar para encontrar el momento en el que se funda la Secretaría de Educación Pública del Estado, pues lo obligó a limitarse a este trabajo. Entonces, pues a mí no me queda más que felicitarte porque tu ejercicio fue exitoso, ¿no? Porque me parece, en el proceso de acompañamiento que hice de tu trabajo, me parece que aprendiste muchas cosas y otras cosas que seguramente aprendiste en la licenciatura, encontraste dónde era su lugar para que embonara y pues acá entonces pues te felicito, Marcos, por el esfuerzo y seguramente que este examen, estas observaciones que te han hecho tanto la maestra Rosario Torres como la doctora Eva Rivera, pues seguramente contribuirán todavía al proceso de su Bueno, me faltó una última diapositiva. Una pequeña diapositiva. Esta última diapositiva a mí marca, siempre la vi y siempre me sigue marcando esa distancia, lo que yo encontré, porque esa distancia entre un gobierno federal y el estatal no se ve claramente. Se puede ver aquí que está la UTP, esta se encuentra camino a la reselección. Hasta pudo entrar, abrir una Este es un edificio del Politécnico, me aventuro, por eso me aventuré a decir esto de la ecuación socialista. Está en obra negra, ya no está el letrero. Su nombre, ¿no? Tenía un nombre, tenía un pequeño anuncio. Ya fue robado, ya está vendido, ya se vendió por kilo. Ya se fue a vender, todavía vacía su cliente y todavía estaba las mallas y cerrado. Ya apenas el domingo pasé y está toda. Ya pasean los perros, van a pasear, no sé qué más hay. Ya la educación no tiene nada. Sí. Un centro de biotecnología o algo así, recuerdo muy poco. Yo tendré, cuando tenía 10 años, me acuerdo, me quedó grabada esa imagen, no sé, algo. Me dijo, regresarás acá y lo tienes que decir, ¿no? Porque es un hecho que a mí me marcó y es el Politécnico. Ahí quedó la obra de Cárdenas, ahí está, en Puebla, ahí se quedó su obra, está parada ahí. ¿Quién le interesa? Como decía, o me quedé, el gobierno estatal le interesó sacar mano de obra, una escuela de la UTP que saca jóvenes a 2 años como pan caliente, los saca así de 2 años y vete y busca trabajo técnico. A lo mejor ese edificio hubiera dado un mayor impulso de una sociedad más amplia, un profesorado más, gente más preparada, hubiera dado, parece una sociedad